Shabbat Shalom, Casa de Israel, te saludamos en esta hora de la tarde, bendiciendo tu vida, tu hogar, tu familia. Damos gloria al Eterno que nos permitió llegar hasta este día de Shabbat, después de una semana bendecida en Él. Sé que muchos tienen testimonio, muchas cosas que decir y que glorificar, gracias a que el Eterno ha tenido cuidado de cada uno de nosotros. En esta tarde queremos que tú permanezcas allí en esta transmisión desde el principio hasta el final, porque queremos que la bendición sea completa. Todo tiene su tiempo, dice la palabra del Eterno, tiempo, ¿verdad?, de adorar al Señor, pero también hay un tiempo para escuchar su palabra. Así que haz las dos cosas, no hagas uno sin dejar de hacer la otra. Así que tú que entras allí, quédate allí junto con tu familia, adorando y exaltando al Eterno en esta tarde. Somos la Iglesia Cristiana Visión de Cristo y queremos llegar hoy con una palabra de sana doctrina, un mensaje no adulterado para tu vida, para tu bendición. Mientras te conectas, también te queremos pedir algo. Dale compartir a esta transmisión para que el mensaje del Eterno pueda ser extendido, para que el reino pueda ser proclamado en todo lugar. Sea un instrumento del Señor. Si de pronto a ti tú dices, no sé cómo llegar a mi vecino, no sé cómo llegar a mi familiar. Bueno, esta es una forma de predicar también. Dale compartir este mensaje, no por nosotros, porque todo lo que nosotros hacemos para glorificar y exaltar al Eterno es para que otras vidas puedan ser edificadas por medio del mensaje. Amén. Yo quiero que en esta hora, antes de iniciar el servicio, puedas estar abriendo tu Biblia o tu aplicación en el celular, ya que también todo es con tecnología. En el libro de Isaías, capítulo 58, vamos a estar leyendo desde el versículo 11 hasta el 12. Gloria al Señor. Isaías 58, versículo 11 y 12. Dice la palabra del Eterno: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y hay una promesa para los tuyos, para tu generación. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios que nos da sus promesas. Mira, Él siempre en todas las escrituras nos trata como ovejas. Nosotros somos ovejas de su rebaño y Él es ese buen pastor. Es así cuando también aún Jesús hablando dice que vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor vino por su pueblo, vino por lo que es suyo, vino por sus ovejas. Y aquí dice que Él nos pastoreará siempre. ¿Por qué nos turbamos muchas veces? ¿Por qué nos preocupamos del futuro? Si sabe que todo está en manos del Señor. Escuché una vez una canción que dice: Él tiene el mundo en sus manos. Tú estás en las manos del Eterno. Por lo tanto, no temas, no desmayes, que aunque vengan tiempos difíciles, créeme que el Señor está con su pueblo y hasta el fin lo sostendrá. Dice que en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas. El Señor ha dado una promesa, ¿sabe? Él es medicina para nuestro cuerpo. La mejor medicina que puedes tener es el Señor. Porque, ¿sabes? Muchas personas hoy se encuentran enfermas, se encuentran en una cama, no tanto por algo físico, sino por algo del alma, porque su alma está dañada, porque su alma está afligida. Y todo lo que le pasa al alma se refleja también en el cuerpo. Y el Señor primeramente quiere una sanidad interior en tu vida. Tú que te sientes triste, tú que te sientes preocupado, tú que estás allí en tu casa y dices: no puedo más. El Señor ahí es donde quiere llegar. El Señor es ahí donde quiere hablar a tu vida. Lo que el hombre no puede hacer, incluso hay psicólogos, puedes visitar a todos los psicólogos que quieras. Pero si el Señor no está en ti, créeme que el cambio no va a suceder. Por lo tanto, el Señor ha venido a saciar tu alma. Cuando es saciada tu alma, tus huesos recobran el vigor, vuelve el aliento de vida. Muchos anduvimos un tiempo en este mundo, éramos unos muertos vivientes. ¿Por qué unos muertos vivientes? Porque estábamos dándole la espalda al Señor, y aunque teníamos vida en esta tierra, estábamos muertos
muertos para Él. Estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestras mentiras. Pero gracias damos al Señor que un día abrió y extendió sus manos y pudimos allí levantarnos. Nos sacó del lodo cenagoso. Y gracias a Él hoy podemos estar aquí en pie. Somos hombres y mujeres imperfectos, pero queriendo siempre ser moldeados por ese buen alfarero. Yo quiero en esta tarde aún que tú allí, mientras empieza este momento de adoración, tú entregues tus cargas al Señor. Deja que Él sea ministrando hoy a tu vida, al igual que los que están aquí. No sé con qué necesidad espiritual, emocional, física, material hemos venido hoy aquí cada uno de nosotros, aquellos que nos están viendo también, pero el Señor sí lo conoce todo y Él quiere hoy restaurar tu vida. Cuando tu vida es restaurada, también partes y rompes allí una brecha para tu generación, para que sean reparadores aún de por ti, porque muchos que estuvieron por tu situación, tú podrás extenderle la mano, ayudarlos y darles una palabra. Todos los que hemos pasado por ciertos procesos, podemos tener esa experiencia para un día poder consolar a otros, poder restaurar otras vidas, que sea el Señor a través de nosotros, dándole una palabra a aquellos que están pasando en una situación muy difícil, al igual que lo estuvimos tú y lo estuvimos yo. Por eso, en todo momento, démosle gloria y honra al Eterno. Porque todo lo que acontezca para nuestras vidas siempre será para bien, siempre será con un propósito. Por eso en esta hora yo te invito a los que están aquí que se coloquen sobre sus pies para adorar y exaltar al Señor. Es tiempo de glorificar al Rey. ¿Sabes? Estos momentos no quisieran que pasaran. Y queremos estar siempre allí adorando y exaltando. El hombre fue creado para la adoración. Solo que algunos adoran lo que no deben y lo que no es Dios. Pero nosotros sabemos a quién estamos adorando. Nosotros sabemos quién es nuestro Señor, quién es nuestro Rey. Él no es un Dios de palo, no es un Dios de bronce, no es un Dios tallado por mano del hombre. Es el Señor Todopoderoso, creador del universo, creador de los cielos, de la tierra. Es tu creador. Dice su palabra, todo lo que respire, alabe y glorifique al Señor. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé bien te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Vamos una vez más, quiero habitar en ti, Señor, y quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé, Señor, donde sé que te voy a encontrar. Sin tu presencia conmigo no hay, yo no voy a ningún lugar, no voy a llegar, no voy a llegar. Sin tu presencia conmigo no hay, yo no voy a ningún lugar, no quiero, no puedo sin ti, Señor. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar
batalla, Señor. Queremos estar allí, Señor, hasta que tú nos bendigas, hasta que tú nos des la respuesta, hasta que tú empieces a transformar este hombre, hasta que tú empieces a hacer tu obra. Y no me voy, y no me voy, y no me voy de tu presencia, y no me dejo, y no me suelto, Señor, porque yo sé quién eres tú, yo sé lo que tú vas a hacer por mí, yo sé cuáles son las promesas que tú dejaste, y no te dejo, Señor, y no te dejo, y no te dejo, yo me necesito, Señor. Hasta que suceda, hasta que tu gloria llegue mi interior, y no quiero hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior, y no me voy, vamos a ir, hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior, y no me voy. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Llena, Señor, imperfectos somos, pero gracias damos a ti. Tú dieras esa noticia desde antes de la fundación del mundo y estábamos en tu pensamiento, en tus ideales. Dios, que muchas veces pasando por pruebas y dificultades, tu presencia le fortalece, tu presencia le da. Dice tu palabra que tú nos pastorearás siempre. Señor, en medio de las sequías tú saciarás nuestra alma y darás vigor a nuestros huesos. Eres tú el que da vida a nuestra vida. Eres tú nuestro aliento. Eres tú nuestro motivo, Señor. Gracias te damos, mi rey. Gracias te damos. Solamente podemos darte gracias. 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 Hoy es un día, Señor, para darte gracias a ti. Porque tú has sido más que bueno, Señor. Has tenido demasiada misericordia con tu pueblo, Señor. Gracias. Gracias. Vamos, dile al Señor fuerte. Gracias. 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 Gracias, Señor. Aleluya. Porque eres fiel. Y su misericordia es eterna. Amén. Gloria al Señor. Eres campeón,
vencedor, que no me sirve. Eres campeón, ganador de batalla. Eres mi rey y mi Dios, que cuida a su pueblo. Por eso yo le canto y le alabo, porque sé que me protege, porque estoy en tu lado. Por eso yo le canto y le adoro, porque sé que nunca jamás me dejará, me desamparará. Es mi reino, yo sigo venciendo, por eso me debo de amar. Eres mi vencedor, siempre he sido vencedor. Aleluya. Eres Señor, vencedor, que no me sirve. Eres Señor, ganador de batallas. Eres mi rey y mi Dios, que cuida a su pueblo, que te cuida a ti, me cuida a mí. Eres Señor, vencedor, que no me sirve. Eres Señor, ganador de batallas. Eres mi rey y mi Dios, que cuida a su pueblo. Por eso yo le canto y le alabo, porque sé que me protege, porque estoy de tu lado. Por eso yo le canto y le adoro, porque sé que nunca jamás me dejará desamparado. Por eso yo le canto y le alabo, porque sé que me protege, porque estoy de tu lado. Por eso yo le canto y le adoro, porque sé que nunca jamás me dejará el simiente del infierno se estremezca. ¿Cuántos quieren seguir alabando al Señor? Amén. Amén. Con grito, con voz en cuello, la voz en cuello es aquí. ¿Y cuántos quieren alabar al Rey? Ahí en las redes sociales pueden colocarlo, no sé cómo irán a colocarlo, un aplauso, un grito, no sé qué será. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? Aleluya, por eso eres fiel. Él es fiel, Él es fiel. Cuando uno es infiel, Él permanece fiel. El que algo a que nosotros nos arrepentamos, a que nos damos al arrepentimiento genuino. ¡Aleluya! Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Dile, Señor, eres fiel, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Misericordia
corrige porque nos tiene como hijos y no somos bastardos. Y el Señor al hijo que ama, Él corrige. Y muchos hemos llevado palabras. Yo soy una que a veces no quiere entender por las buenas, pero bueno, el Señor, como nos ama tanto, siempre nos vive corrigiendo y bueno, aquí estamos en sus caminos. Yo invito aquí a nuestra pastora, Luz Elena, para que sea ella en esta hora llevando el mensaje. Tú que estás allí, aún en tu casa, extiende tus manos y vamos a pedirle al Señor que a través de esta sierva, que a través de su hija, que a través de este vaso, Él sea hablando hoy a nuestra vida. Bendícele, Señor, cubre su vida, cubre su familia, Señor. Nuestros oídos hoy están atentos a tu voz. Habla nuestras vidas, Señor. Cuando tú hablas, nosotros escuchamos, Padre. Tus hijos te escuchan. Sé tú en esta hora, Señor, tallando nuestro corazón, tallando nuestras vidas, oh Rey. Gracias te damos, Señor. Amén. Aleluya. Shabbat Shalom para toda la casa de Israel. Usted tiene que entender que es Israel. Y no porque yo se lo diga, sino para que entre en pacto y en promesas. A veces queremos las promesas de la Escritura, pero no queremos entrar en pacto. Cierra tus ojos por un momento. Aleluya. Vamos a adorar un momento allí. Decirle, Señores, precioso, bello, aleluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, eterno. Oh, sí, Señor, que tu presencia. Aleluya.
es el Señor, bueno es el Eterno, maravilloso, único. Y el único nombre que es sobre todo nombre es Jesús. Amén. No hay otro. Y cuando nosotros entendemos eso, sabemos dónde tenemos que recurrir. ¿Verdad? La pastora Gracie decía al principio, al iniciar, y dio un texto de Isaías 58, ¿verdad? Y decía, Jehová nos pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Y cuántos saben que el Shabbat se abre la puerta de Oriente? Amén. Así es. Ezequiel 46 lo dice, y hay muchos textos bíblicos donde habla de que Shabbat es un día especial, donde hay bendiciones para sus hijos y para su pueblo. Y no es tema de religión, quiero aclarar esto, porque, o de doctrina, porque muchas veces nos confundimos, ¿verdad? Y no es un tema de doctrina, es un tema de que está escrito en la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nuestro Dios habla del Shabbat y dice que la puerta de Oriente se abre cuando cae el sol, ¿verdad? El día viernes cae el sol, allí se abre la puerta de Oriente. Usted se imagina esa puerta, ¿verdad? Que ha estado cerrada por 6 días. Bendito el nombre del Señor. Y sin embargo, el séptimo día, el día 7, no somos adventistas, no somos los del séptimo día tampoco. Queremos ser claros en eso. Es tema de que si la palabra dice que hay que guardar, lo guardamos y paremos de contar. Y en este día, esa puerta está abierta. ¿Cuántos creen que esa puerta está abierta? Amén. Pero no se abre solamente por abrirse. Dice la Escritura que se abre porque empieza a salir el río del trono de Jehová. Óyeme. Y si ese río viene del trono de Jehová, ¿qué pasa? ¿Qué hay en ese río? Bendición. Vida. Lo que está muerto comienza a tener vida. Y por mucho tiempo usted y yo estuvimos muertos, como lo decía la pastora, en delitos y pecados, pero bueno es Dios que nos permitió conocerle y nos ha redimido, nos ha rescatado. Y cada vez que nosotros celebramos un Shabbat, lo que le estamos diciendo es gracias al Eterno, porque podemos recordar nuestro compromiso con el amado. Un día nos encontraremos con Él, estaremos reunidos en las bodas del Cordero. ¿Cuánto dan gloria al Eterno por eso? Gloria al Señor. Bendito es Dios. El tema que quería seguir compartiendo, usted sabe que por lo general trato de traer 2 temas diferentes, pero el tema que el Señor nos ha regalado tiene mucho que ver con la formación de nuestro carácter y nuestra vida en el Señor. Lastimosamente, algo de lo que hemos entendido es que la gracia no es gracia si no obedecemos al Señor. ¿Cuánto lo creen? La gracia es dada por Jesús a través de su sacrificio perfecto en el madero, en la cruz del Calvario. Sin embargo, nosotros como que no hemos comprendido claramente eso, y lo que hemos hecho de la gracia muchas veces es una desgracia, ¿verdad? Quiero que vayan conmigo los que tienen allí la Biblia, los que tienen donde anotar. Me gusta la gente que anota. Me gusta. Bendito el Señor. Se parece cuando yo voy a escuchar un mensaje. Yo todo quiero estarlo anotando, porque cuando llego a casa reviso. Y yo sé que aquí hay muchos que cuando llegan a la casa vuelven a revisar la palabra. Bendito es el nombre de Jesús. Señor, soy un vaso en tus manos, Señor. Deseo ser usada como tú lo quieras para tus hijos. Permíteme disertar el mensaje y la palabra con denuedo, con sabiduría, pero principalmente con tu espíritu, Señor. Permíteme abrir mi boca solo para hablar el mensaje que tú quieres que comparta, y cerrarla, Señor, cuando no deseas que hable alguna palabra o frase que no va acorde a tu espíritu. Simplemente permítenos en esta tarde ser edificados como cuerpo de Cristo. Permítenos ser edificados como familia de Dios, Señor, para poder crecer y madurar a la estatura del varón perfecto que eres tú, Jesús.
Y el título que le coloqué es Alcanzando la estatura del varón perfecto. Vamos a leer Efesios 4, capítulo 4. Como compartía en el anterior tiempo, le decía que el apóstol Pablo estaba escribiendo al pueblo o a la nación de Éfeso, y que en la nación de Éfeso se adoraba una diosa llamada Diana, y esta diosa Diana tenía algo peculiar, ¿verdad? Y la adoraban porque era la diosa de la fertilidad, que cuando se adoraba a esa diosa todo era fértil, ¿verdad? Y cuando yo leía esto, yo decía, bueno, Dios, estaba el apóstol Pablo hablando a todos los que vivían, a todos los habitantes de Éfeso, o estaba hablando a alguien especial. Y el Señor siempre nos va a hablar y nos va a dejar muchas cosas claras, mis amados hermanos, y eso aparece en Efesios 1:1, a quién le estaba hablando. Y dice que le estaba hablando a unos judíos creyentes en Jesús. O sea que en Éfeso se armó una keilá, o una congregación, o una asamblea, ¿verdad? Que reconocían que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador, ¿verdad? Entonces, por ello, Él le habla específicamente a este grupo y no le habla a todos los habitantes. Por eso yo creo que la palabra está escrita para que la escuchen toda clase de personas que en cualquier momento van a tener su fe en Jesús. ¿Cuántos lo creen? No sabemos quiénes son los salvos, quiénes son los escogidos. Usted y yo podemos estar sentados aquí, podemos estar aquí el grupo de alabanza, todo puede sonar aparentemente muy bonito, todo se puede ver muy santo, pero solamente el que da fruto, solamente el que tiene la fe en Jesús y cumple sus mandamientos, entonces ese es salvo. No es por apariencia, no es por situación, no porque nos veamos, sino porque el Señor sabe quiénes son los suyos, ¿verdad? Y están sellados con su Santo Espíritu, dice la Escritura. Y dice la bendita y santa palabra, yo pues, en Efesios 4, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y aquí hay que tener algo claro. El apóstol Pablo no estaba en un hotel 5 estrellas, no estaba en una playa, ¿cómo es? Se dice paradisíaca, sí. Usted me dice, ustedes saben más que yo. No estaba de shopping, comprando, estaba en una situación bien terrible y era preso. ¿Y por quién estaba preso? Por causa del Señor. El problema nuestro es que nosotros utilizamos la palabra para nosotros, pero nosotros ni siquiera, hermano, estamos viviendo las situaciones que estos hombres vivieron. Y que las vamos a vivir muy pronto. Ya desestabiliza. Pero precisamente no es para desestabilizarnos, que es para estabilizarnos más en el Señor y que nuestra confianza que está depositada en Dios nos anime a estar en pie. ¿Cuánto lo creen? Y dice, os ruego que andéis, y es una orden que está dando el apóstol, como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Y dice que comenzando este capítulo hay que tener claro que el apóstol vive un momento difícil, pero no lo desenfocó de lo que Dios lo llamó a hacer. Pero por lo general nosotros nos desenfocamos del llamado que viene de parte de Dios, porque esta es la única manera de hacer parte del pueblo de Dios. No es más, sino haciendo lo que Él dice que hagamos. Sin embargo, nosotros no queremos ejecutar el llamado correctamente. Y yo le decía al grupo que pasó antes, yo le decía, es que a veces creemos que Dios me llamó para figurar. Tú sabes que hay gente aquí que nadie ve. Nadie ve el trabajo que está haciendo José.
Ese trabajo es escondidito, ese trabajo yo lo conozco porque él me lo ha compartido, porque hemos hablado y él sale a evangelizar y hace algunas cosas que nadie, absolutamente nadie ve. Y nunca he visto una foto de mi hermano evangelizando a las prostitutas, porque él va hasta el centro y se ubica en un lugar y reparte tratado y comparte el mensaje de la palabra. Creo que ya en este tiempo de pandemia lo has parado un poco, pero sé que cuando podíamos estar tranquilamente, él lo hacía. Y la pregunta, ¿dónde se veía él? Pero había un llamado, había una vocación, había algo que ardía dentro de él para comprar tratados, para ir a hacer la labor que Dios a él específicamente le había encomendado. Pero seguramente a ti no te ha encomendado esa labor, ¿verdad? Y a otro no le ha encomendado aquello. Pero nosotros tenemos que identificar cuando el apóstol Pablo nos habla de que debemos andar como es digno de la vocación. Y si no conozco mi vocación, entonces tirarme en la presencia de Dios y decirle: Señor, ¿para qué me llamaste? Hay gente que ora y clama por los obreros, por los pastores, y yo no sé ni quién son. Pastora, lo llama y lo prepara uno. ¡Aleluya! Y eso es lo que queremos aprender en esta tarde, ¿verdad? Y dice, pero que hay unas características para nosotros andar en esa vocación o en ese llamado. Usted dice, bueno, tener cara de santidad, tener apariencia de santidad. Y si tengo apariencia de santidad, las palabras van a salir, van a fluir y voy a convencer. ¿Sabes que el diablo ha hecho eso por años? Pero los hombres y mujeres que tienen un llamado de parte de Dios, hermanos, nunca van a hacer algo contrario a lo que establece la palabra del Señor. Y una de esas cosas o características dice que estos hombres llamados con vocación tienen que aprender a ser humildes. Ay. Y la humildad, hermanos, se ha confundido igual que la mansedumbre por años. Y siempre lo digo, creemos que estar así en esta posición, que no digo nada, entonces eso me hace humilde, o la humildad para muchos es pobreza, y estamos totalmente errados en eso. La palabra al pobre le llama pobre, a rico le llama rico, pero también dice que al altivo mira de lejos y al humilde lo tiene cerquita. O sea que la Biblia es clara en el mensaje que quiere dar a cada uno de sus hijos, ¿verdad? Y cuando yo miraba y revisaba el término de humildad, es una actitud contraria a la soberbia. Y la gran mayoría lo decía, y lo sigo sosteniendo, que la gran mayoría de creyentes somos soberbios. Porque yo tengo la razón y yo quiero hacerlo como yo digo. Es que Dios, claro, es que yo busco a Dios como a mí me parece. Eso es soberbia. Porque cuando yo aprendo humildad, entonces yo reconozco que es de la manera como Dios dice que lo debo buscar. Hay maneras de adorar, ¿verdad? Y la gente brinca, salta, se le permite, respetamos todas las posiciones, pero bíblicamente hay una manera de rendirse y adorar a Dios. Y es en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Entonces, de pronto queremos hacer cambios en la palabra que traen conveniencia a mi vida. Pero quiero informarte que cuando yo lo hago a mi manera, cuando yo digo que soy humilde a mi manera, entonces simplemente fracaso en el llamado. Dice, reconocemos nuestras habilidades, nuestras cualidades y capacidades y las aprovechamos para el servicio de los demás sin tener que hablarlo. Hay gente que se jacta de lo que hace. Hay gente que todo el mundo se entera de lo que hizo. Pero cuando un hombre y una mujer con llamado hacen, nunca necesita hablar. Jamás necesita hablar. Porque sus cualidades y sus habilidades no son suyas.
Cuando yo sé que lo que yo poseo no es mío, sino de Dios, entonces inmediatamente las cosas cambian. Entonces esta humildad me lleva a ser sabio, a saber el momento en que debo hablar y el momento que no debo hablar. ¿Tú sabías que hay momentos en que es mejor callar? Porque he aprendido algo, que antes de la caída es la altivez de espíritu. ¿Cuánto nos ha pasado? ¿Cuántos hemos caído? Y los que hemos caído sabemos que eso ocurre porque no manejamos uno de los principios del cual está hablando el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, que para poder ejercer el llamado y la vocación que Dios nos ha entregado es la humildad. ¿Cuántos somos humildes aquí? Dígalo para que vean. Ya nada más con decirlo, ya no es humilde. ¿Sabía eso? Inmediatamente, yo con decir que soy humilde, ya fracasé. Porque tu humildad no la puede ver, no la puedes ver tú, la tienen que ver los demás. Bendito es el nombre del Señor. Hay una segunda cosa que el apóstol dice, y es humildad y mansedumbre. ¡Wow! Mansedumbre. Y cuando yo fui a leer qué era la mansedumbre, bíblicamente dice que es gentileza, apacible, manso y pacífico. ¿Cuántos aquí somos de esta manera? ¡Wow! Y enseguida como que, mira, cuando la pastora decía, déjese, nos tenemos que dejar pulir por el Señor. ¿Sabe? Porque su palabra es como martillo que quebranta la piedra. Y cuando ese martillo comienza a dar, hermano, a usted y a mí, a la piedra no le duele, porque es un ser inerte, ¿verdad? Pero nosotros somos vivos. Y si nos tocan y nos pegan, nos va a doler. Pero no te preocupes, que este dolor no nos va a matar, este dolor nos va a hacer crecer, este dolor nos va a edificar, este dolor nos va a hacer llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Quién? Jesús. Amén. ¿Somos iguales que Jesús? Nunca. Pero podríamos lograr mucho en nuestra madurez y en la madurez y en el carácter, que no tiene nada que ver con tu temperamento. Porque es que la gente cree que mira, yo siempre he dicho, Roberto es un payaso. Él con las artes es maravilloso. Él nos hace reír. Y él tiene eso, esa es su manera. Entonces cuando llegamos al Señor, el Señor no le va a cambiar eso simplemente porque llegó al Señor. Por el contrario, se lo va a pulir. Entonces si anteriormente lo usaba para mal, hoy lo va a usar para bien. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bendito es el Eterno. Y dice que hay que aprender a ser mansos. Pero este manso, cuando tú lo lees en el original, te das cuenta que la palabra mansedumbre se usa para animales. Hoy nos trataron como animales. La misma escritura. Porque el animal no es dócil, el animal es agresivo. La naturaleza del hombre es animal carnal y diabólica. Dios mío, nada bueno hay en nosotros. Y lo bueno medio que tenemos es porque Jesús ha llegado a nuestras vidas y ha hecho algo maravilloso. ¿Cuántos lo creen? Nada bueno hay en nosotros. Entonces cuando yo veo que este animal, o sea que esta mansedumbre se refiere a un animal, yo digo, wow, el Señor sabe que nosotros somos de esa condición. Animal, carnal y diabólica. Es la naturaleza del hombre. Es la sabiduría. Dios mío. Pero decimos que somos mansos. ¿Tú no ves esa mansedumbre? No, hermano, yo no tengo. Mansos pero no mensos. Cristianos pero no marranos.
Él sabe lo que hizo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dice que somos vasos de barro, ollas de barro. ¡Aleluya! ¿Sabes qué? Que realmente somos agresivos. Somos demasiado agresivos, pero Dios quiere enseñarnos mansedumbre. ¡Aleluya! La tercera cosa que habla es que tenemos que soportarnos. Bárbara, me cae gorda. Pero la palabra dice que para yo poder lograr o alcanzar la vocación del cual yo fui llamado, yo tengo que soportar a mis hermanos. Y al que no es hermano también. Complicado. Mira, cada vez que yo iba leyendo, a mí se me complicaba el asunto del llamado. Y es que se te complica. Dime si no se nos complica cuando vamos escuchando cada cosa que trae una exigencia en el llamado y en la vocación. Hasta para barrer el templo se necesita tener vocación. ¿Cuántos lo creen? Porque es que la gente cree que pasa un trapo aquí y ya listo. Cuando tú estudias la Escritura te das cuenta que hasta para limpiar el templo, quienes eran escogidos, que era la tribu de Leví, el grupo de sacerdotes. Así que no tengas en poco el barrer el templo, porque es que no es cualquiera que barre el templo. ¡Aleluya! Y a veces tenemos en poco. Bendito. Santo es el nombre del Señor. Y dice soportar, soportando. Y cuando vamos a esa palabra soportar, dice que es sostenerse uno mismo. Y lo primero que tenemos que hacer es tener dominio propio. Ay, vea, hermano, esto me cogió por todas partes. Porque a veces no me soporto ni yo. ¿Cuántas veces nos hemos levantado que ni nos soportamos nosotros mismos? ¿Cuántas veces ni dominio propio tenemos ante hechos, sucesos, cosas? Sino que inmediatamente lo que hacemos ¿qué es? Estallar, explotar. Pero ¿sabes por qué? Porque no somos ni capaces de soportarnos nosotros mismos. Pero también dice que es aguantar, tener encima a una persona. Si ya es suficiente conmigo, imagínense tener que cargar a otra. Pero lo que más me gusta y lo que más me agrada de este soportar es que aunque pese, tú debes tener la capacidad de cargarlo para que el otro no se caiga ni se tambalee. El tema de soportar no es por ti, el tema de soportar es por otro. Ahí es como que la puerca tuerce el rabo. Ahí es donde a mí no me agrada. Es que por otro yo tengo ahora que aguantarme este asunto. Pues la Biblia dice que para que el llamado, la vocación se ejecute correctamente en tu vida, entonces humildad, mansedumbre y soportar. El amor está por encima de todo eso. Espérese ahí que todavía te me estás adelantando al mensaje. ¿Viste tú? Por eso lee bastante. Pero también ese soportar va a traer una presión sobre nuestras vidas. Yo siempre pongo el ejemplo de las parejas. Porque es que tú no tienes el lío aquí, sino en tu casa. Dios mío, miren, hermano, yo no era fácil, todavía sí, no sigo siendo fácil. Pero el pastor tiene una resistencia bárbara. Es muy valiente, forzado. Es un Josué. Terrible, o sea, bárbaro. Es una cosa complicada. Pero ¿sabe qué? Que ha sido fuerte. ¿Para qué? Para que el hogar no tambalee, para que el hogar no caiga. Hay que aprender a ¿qué? A soportar. Y no solamente en el matrimonio, sino en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones laborales.
En todas las relaciones, mis amados hermanos, hay que aprender a soportar. ¿Sabe por qué? Porque si eso que está haciendo presión a tu vida y a mi vida, nosotros llegamos a movernos o hacemos un pase en falso. Aquí tenemos una fisioterapeuta, ¿verdad? Yo te quiero hacer una pregunta, Barbarita. ¿Qué ocurre si yo teniendo un peso, más de mi peso, en mi cuerpo y camino o hago un movimiento en falso? ¿Qué le ocurre a mi cuerpo? Se puede fatigar, se puede lesionar. Es por eso que el cuerpo de Cristo está fracturado, está lesionado, porque no aprendemos a soportar. Por eso los hogares están dañados, porque no hemos entendido a qué nos llamaron en esta tierra. Pero cuando yo logro tener la capacidad, y no se necesita ser inteligente, ni tener 10,000 títulos, ni ser magíster, ni ser un doctor en algo, sino que simplemente me dedico a ser siervo, entiendo que hay cosas que yo necesito mejorar para que el llamado me ayude a crecer y llegar a la estatura del varón perfecto. ¡Aleluya! Dios mío, la idea es que no se sufra daño en el cuerpo, pero el cuerpo está dañado. ¿El cuerpo de quién? El cuerpo de la pastora. El cuerpo de Cristo. Hablamos y decimos y hablamos muy bonito del Señor, pero no hacemos lo que nos corresponde hacer como cuerpo de Cristo. Hay otra cosa bien importante que esto me lleva, este soportar, nos lleva a recordar que Jesús llevó todas nuestras cargas, todas nuestras culpas, nuestros pecados y nunca desmayó. Yo pregunto algo. Mire, es una pregunta que me he hecho por años. ¿Usted se imagina donde Jesús se hubiera quejado del dolor de cabeza que llevaba cargando el madero? ¿Por qué no puede servir? Porque tengo un dolor de cabeza. Yo me imagino a Jesús. No puedo llevar la cruz porque tengo 39 latigazos, tengo la espalda una sola llaga. Mira, estoy lacerado totalmente. Me pusieron una corona de espinas y estoy botando sangre. Se reventaron todos mis vasos. No puedo contener el dolor que es tan fuerte en mi cuerpo. No llevo la cruz. Y entonces ahí hay un cámara lenta. No, sí eres Dios, pero también era un hombre. Entonces nadie me puede decir que no puede llegar a soportar el dolor, la humillación, que nadie pueda soportar el maltrato verbal. No, físico no lo acepto, porque entonces tenemos serios problemas. Yo siempre le he dicho, cuando tu vida está corriendo peligro, entonces la Biblia, la Torá, registra que te puedes defender. Porque la vida se preserva más que cualquier otra cosa. Y si te están matando, entonces mi hermano, sal, huye. Pues usted tiene la capacidad, como mi esposo tuvo la capacidad de aguantar de mí, y pudimos enderezar nuestro hogar, entonces lo bendigo. ¿Dónde está? No lo veo. Lo bendigo poderosamente. ¡Paciencia! ¿Cuántos somos pacientes? Pero la paciencia, la gente cree que la paciencia es estar aquí calladito sin decir nada. Eso cree la gente que es paciencia. Pero la paciencia va más allá de estar sentado. La paciencia es esperar pero creyendo que Dios va a hacer. ¿Qué va a hacer en tu vida y qué va a hacer en mi vida? Y le decía también al grupo que pasó, nunca he dicho que la gente no debe laborar o debe trabajar. ¿Tú sabías que hay gente que no tiene llamado a tiempo completo y todo el día tiene que estar en el templo? Hay gente que Dios llamó a trabajar y eso es respetable. Ahora, a mí Dios me dijo es tiempo completo.
Y lo tremendo es que me sustenta. Porque fue un llamado que hizo el Padre. Si Él me dice, no está a tiempo completo, sino que tienes que laborar, ¿cuál sería mi deber? Laborar, así de sencillo. Entonces la gente cree que la paciencia es que todo me llegue del cielo. Hay gente que tiene paciencia hasta que dura un día sin nada de mercado. Pregunto, ¿tienes la misma paciencia el tercer día sin comer? Aquí ya las caras suyas me dijeron bastante. Porque usted va a hacer lo que sea. Usted va a empeñar, usted va a fiar, usted va a hacer algo, pero usted no va a esperar. Porque no tenemos paciencia. Y resulta que una de las cosas que se aligeran los llamados y se cometen muchos errores es porque nos adelantamos. Cuando Dios no nos ha dicho que ya es tiempo. Es complicado, hermano, entender esto. Porque es que la paciencia también es soportar y aguantar. Soporte y aguante 3 días sin comer. Y ahí descubrimos qué tan paciente es usted. Mire, el hombre puede vivir sin agua, sin luz, pero sin comida no puede vivir. 3 días, yo creo que no aguanta ni 3 horas. Pero ¿sabes algo? Que he entendido que yo no sé vivir sin Dios. Yo no puedo vivir sin Dios. Porque Él es experto haciendo cosas maravillosas. Y si mi paciencia, mi confianza y todo está en Él, las cosas van a salir bien. Aleluya. Pero dice, y me recordó cuando se tiene paciencia al contender ardientemente la fe. Tú sabes que para contender ardientemente la fe hay que tener paciencia. Porque hay gente que no entiende ni haciéndole el dibujo de ¿qué? De plastilina. Hay gente que no entiende. Hay alguien muy cercano a mí que me dice, es familiar, claro, familiar que me dice, pero yo no entiendo. Ay, mija, un día le dije, ¿sabes qué, mijita? Lo siento por ti, pero te he dicho por enésima vez que la idolatría no es de Dios. Si tú no quieres entender que la idolatría no es de Dios, me has seguido idolatrando. Entonces, a veces parece que la paciencia allí se nos agota. Pero siempre hay que hablar y tener paciencia al hablar de Jesús y de manifestar o de enseñar la fe en Jesús y los mandamientos a otros. ¿Cómo te está yendo con eso, Robert? Por último, hay algo que se llama amor. Ay, Dios. Y es que el amor, para muchos, el amor es alcahueta. Es que mi esposa me ama porque no me dice nada cuando yo me equivoco. El amor, dicen los hijos, es que mi papá no me regaña y yo voy a seguir haciendo lo que se me da la gana. La Biblia a mí me muestra que el amor es totalmente distinto. El amor es corrección. El amor es disciplina. El amor es orden. El amor es establecer a Cristo en tu vida. Y cada cosa que hagamos para el Señor, lo tenemos que hacer ¿con qué? Con amor. Pregunto, ¿cómo le sirve usted a Dios? Hermano, porque no tenemos amor, es que muchas veces no le servimos a Él. Y si no tenemos amor, entonces es difícil servirle a mi hermano, es difícil escuchar la voz de Dios, porque no hay amor. Y por último, ese amor me lleva a hacer todo de buena voluntad, de buena gana. Y que si yo le sirvo a José, le voy a servir con todo ¿qué? Mi amor. Y si el día de mañana José y yo peleamos, ¿qué pasa? Igual lo hice con amor, lo que hice, y nunca jamás podré sacárselo en cara. Eso trae llamado.
Pero resulta que parece mentira, pero dentro del pueblo de Dios, donde hay vocación y donde hay llamado, parece que los trapitos se sacarán al sol a toda hora. Aprender a ser prudentes. La prudencia, ¿verdad? Hemos trabajado en eso, queremos aprender a ser prudentes. Por algo el amor está por encima de todo. Amén. Aleluya. Pero todo esto no se puede hacer sin algo. ¿Qué? La unidad en el Espíritu. Y cuando hablamos de la unidad en el Espíritu, no es del Espíritu del hombre. ¿Cuántos tenemos infectado el Espíritu? La Biblia dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea que el espíritu se contamina, el espíritu del hombre se contamina. ¿Cuándo se contamina el espíritu del hombre? Cuando tenemos conversaciones que no tenemos que tener. Cuando estamos viendo cosas que no debemos ver. Cuando hablamos con gente que no tenemos nada de qué hablar. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno empieza a hablar con gente negativa, ya usted empieza a hablar negativamente. Eso es una infección. Cuando usted empieza a hablar con el amigo que toma, que usted tomaba bastante, ¿qué le pasa? ¿Usted quería tomar otra vez? El que está ahí, el fundique. Hermano, esto es así. ¿Qué perro con perro? Yo no sé, eso es un cuento que yo no he podido entender. Pero sin embargo nos damos cuenta que nuestro espíritu está contaminado. ¿De quién se contamina? ¿El espíritu de quién? Diga, el mío. Y cuando nosotros hablamos con gente y estamos mal nosotros, contaminamos a los demás. Ese es el problema de no caminar bajo la unidad del Espíritu. Porque cuando estamos en unidad en el Espíritu de Dios lo que quiere hacer es lo correcto. ¿Quiere hacer lo malo? No. Y entonces cuando yo veo ese espíritu, dice que no es la unidad de la cual a mí me parece. No es la que yo creo conveniente para mí y para mi grupo o para aquellos con el cual yo tengo afinidad. Usted sabe que cuando alguien llega a una congregación, llega gente de todo tipo. ¿Cuántos lo saben? Hermano, hasta del que mató, hasta el que violó y hasta el que ha sido de todo. Porque es que el que no ha hecho una cosa ha hecho otra. A la final es pecado, cualquiera. Y llegar y poder estar en unidad con todo ese gentío, Dios mío, es porque el Espíritu Santo tiene que estar allí. Pero ¿cómo tienes tú de acuerdo a 50 si para ponerte de acuerdo con tu esposo o con tu esposa hay un lío? Entonces cuando yo encuentro esto, yo digo que hay gente dentro de las congregaciones que sencillamente no hacen parte del cuerpo de Cristo porque la unidad no es la que el Espíritu dice, sino lo que ellos quieren hacer. Esa unidad del Espíritu es unanimidad. Y es algo que es repetido, que se hace repetidamente. Aquí adoramos al Señor. Siempre repetimos, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todos estamos de acuerdo que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es una unidad en el Espíritu. Decimos que Jesús es Dios, sí, Jesús es Dios. Decimos que el Espíritu es Dios, sí, el Espíritu es Dios. Que la palabra es vida, sí, la palabra es vida. Eso nos lleva a la unidad. Pero cuando ya tú y yo pensamos y acomodamos la palabra a nuestro parecer, inmediatamente nos desenfocamos de esa unidad. Pero ¿cuál es el fin de todo lo que hemos leído, de todo lo que hemos estudiado, de todo? ¿Cuál es el fin? Yo quiero leerte el texto bíblico. Vamos en el 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Pregunto, después de haber leído todo, lo que he dicho sobre la humildad, la mansedumbre, paciencia, soportarnos, amor, ahora que tú lees o tú escuchas, ¿no suena distinto a lo que en primera instancia leíste? Entonces tú dices, ven acá, entonces aquí yo estoy mal. Hay algo que no está en la ecuación.
hay algo que no está funcionando correctamente. Y después dice, solícitos en guardar. Y ese solícitos es una orden. ¿Es una qué? Es una orden. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No, mi hermano, el cuerpo de Cristo vive en guerra. A veces uno no sabe si está en el mundo o está en la casa del Señor. Dígame, sonríe y disimule porque esto es así. No me preocupe. Que la verdad hay que decirla. No sabemos si estamos en una batalla campal o somos hermanos en la fe. Porque somos terribles, hermanos. Después dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Jesús. Una fe. ¿En quién? En Él. Un bautismo. ¿Por inmersión por quién? ¿O en quién? En Jesús, ¿verdad? Aleluya. Un Dios. ¿Cuál Dios? Jesús. Y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. La gente que todavía no cree que Jesús bajó al infierno. Ahí está, mis hermanos. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y entonces él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuántas veces hemos escuchado a predicadores decir que ya no hay apóstoles ni profetas? ¿Cuántos hemos escuchado eso? Ni pastores ni nada, porque hasta Juan el Bautista llegó todo. Hermano, quien hizo este llamado fue el Señor, y el Señor es eterno, y Él dispone y hace como Él desea, y Él nos llamó. ¿Y para qué nos llamó? Con un fin. ¿Y cuál es ese fin? ¿Cuál es el fin? ¿Qué es un fin? Un objetivo, un propósito, una meta, llegar a. ¿Por qué? ¿Por qué hace todo esto? ¿Por qué lo hace? Dice que es para perfeccionar ¿a quién? A los santos. Y tú te miras y tú dices, uy, yo como que no soy tan. ¿Cuánto hemos dicho eso? Pero cuando tú vas al original te das cuenta que esa perfección no es empoderamiento. Yo no sé quién se inventó dentro de la iglesia del Señor o dentro del pueblo de Dios el empoderamiento. Hermano, la perfección no es empoderar, la perfección es equipar. Si esa perfección no es empoderarme, mujeres al poder, y hay una batalla en quién es mejor, si el hombre o la mujer, si este ministro o aquel ministro, si el que toca esto o el que toca aquello, y vivimos en una batalla. Pero es que resulta que de pronto él es profesional, él está estudiando, pero también es un empírico. Escucha esto, pero los tres quieren servir y tienen un llamado y tienen una vocación. Pero necesitan perfeccionarse. Porque si él sigue siendo empírico y no quiere perfeccionarse, entonces ahí está el problema de nosotros. Te estoy hablando musicalmente. Ahora vamos a llevarlo al plano espiritual, donde tú y yo tenemos que vivir, andar. Si un músico se prepara, si una modelo vive a dieta, si el que trabaja madruga, ¿cuánto más los que hemos sido llamados por el Eterno a ser santos? Y la santidad no tiene nada que ver
ver con la apariencia tuya. Es que, por ejemplo, hoy tengo el vestido y cuando no he tenido el vestido he tenido el pantalón. Y cuando no he tenido el pantalón, nunca he predicado en bermuda. Estoy en la falda. No tiene nada que ver con eso. No tiene que ver con el pelo largo o el pelo corto. No tiene nada que ver si tus gafas tienen más aumentos que las mías. La santidad no tiene nada que ver con eso. La santidad se da por nuestra confianza y fe en Jesús. Y Él es el que nos santifica. Pregunto, ¿usted y yo podemos ser santos por nosotros mismos? Nunca. Pero hubo uno que creyó y dijo, yo los voy a apartar, porque eso significa santidad. Santos, apartados, kadosh. No quiero que se mezclen. No quiero que hagan lo incorrecto. No quiero que se reúnan para hacer lo incorrecto. Yo quiero que se reúnan para adorarme. Yo quiero que se reúnan para que mi nombre sea exaltado. Yo quiero que se reúnan para que mi nombre sea honrado. Para que mi nombre sea reconocido en medio de los pueblos. En medio de hombres y mujeres que necesitan conocerme. Pero no hemos sido testimonios. Y he escuchado a muchos, y aunque no lo apruebo ni no lo aplaudo, porque nadie se va de la congregación por otro. Nadie. El que se va es porque su espíritu fue contaminado y ya no siente a Dios de la misma manera. ¿O no? No podemos culpar a Pepito Martínez, a Juanchito José. No. Porque Él necesita es equiparnos, apartarnos para el servicio de Él. Servimos es por Él, en Él y para Él. No servimos por nosotros. No servimos para que luces, cámara, acción, comienza la función. Servimos porque le amamos, pero porque Él nos amó primero. Nos apartó a través del sacrificio perfecto. Muchos me dirán, pastora, mira, tú sabes cuánta gente, y lo compartíamos en el devocional, ¿verdad? Cuánta gente culpable, sintiéndose culpable, no llega al Señor porque todo el mundo lo señala, porque todo el mundo dice y le saca todo. Mira, ay no, hermano, ¿quién vuelve así? ¿Quién vuelve así al Señor? Nadie. Pero ¿sabe qué es lo hermoso del Señor? Él dice, no mires a nadie, solo mírame a mí. Y cuando tú miras al Señor, entonces Él otra vez te envuelve en su amor, en su presencia. Oh, aleluya. Oh, se va. Tu presencia está aquí, Señor. Tu presencia. Para mí el Señor te dice que es tiempo de volver. Que es tiempo de volver. En ti hay un llamado, levanta tus manos porque hay un llamado muy fuerte. Levanta ahí tus manos. Oh, aleluya. No importa cuántos hicieron daño, no importa. Causaron dolor. Él lo llena todo. Y si Él lo llena todo, entonces el camino se endereza. Yo veo una mujer a tu lado, una mujer de oración. No sé quién es, pero veo una mujer a tu lado fuertemente orando por ti. Pero ella tiene una promesa. Dios le dijo, no cerrarás tus ojos sin ver el cumplimiento de mi palabra sobre él. Y yo creo lo que Dios está diciendo en esta hora. Señor, tú nos limpias. Eres tú quien nos santifica, Señor. Tú eres el que perdona, Señor, nuestra maldad y nuestro pecado. No importa cuánto hayamos fallado a Dios, pero su amor es inagotable. Y ese amor hoy se extiende sobre ti, varón. Hoy ese amor está sobre ti y sobre el llamado que Dios te ha hecho.
Gracias, Espíritu de Dios. Y de esta manera, equipando a cada uno de los que hacemos parte del cuerpo de Cristo, finalmente se edifica el cuerpo. Eso es como si hiciéramos ejercicio para las piernas, para los brazos. ¡Oh, aleluya! Porque el único que sostiene este edificio, esta edificación del cuerpo, es Jesús. Dile, Señor, gracias. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Entonces podríamos llegar a decir, como cuerpo de Cristo tenemos una misma fe, tenemos la misma esperanza, la misma visión, la misma emet, que es la verdad, el conocimiento de la verdad. Y podremos llegar a ser maduros, llegar a alcanzar la perfección en el carácter del amado. Aleluya. Oh, aleluya. Adoremos, adoremos. Señor, perdónanos, Dios. Perdona nuestra inmadurez. Perdónanos porque queriendo tú enseñarnos, hemos puesto nuestra mirada en otros y hemos quitado la mirada de ti, Señor. Sé que la paz me tengo que callar para escucharte hablar de todo es realidad. El tiempo no existe más. ¡Aleluya! Una y otra vez estar yo junto a ti, no me puedo contener cuando me miras así. Porque el Señor No hay nada que nos está mirando y nos está recordando. Y Él está Jesús, mi amigo. Dulce caminar. quédate conmigo, Señor. No quiero volver atrás. Dígaselo en esta hora, no quiero volver atrás. Necesito crecer, necesito madurar, necesito perfeccionarme en ti. No quiero volver. Gracias. Gracias, Jesús. Danos de tu paz. Para escucharte hablar de todo es realidad y el tiempo no existe más. Mira, yo te voy a invitar a hacer algo. Solo si tú lo quieres hacer. La Biblia dice que nada es obligado y en el Señor menos. El corazón es el que bombea. Sin embargo, hoy lo vamos a poner como ese símbolo de amor con el Padre. Y si tú no quieres fallar y tú quieres reconocer que has cometido grandes errores y que te has equivocado y que quizás has tropezado mucho a causa de no escuchar la voz de Dios y de no ser obediente a su palabra, solo te voy a invitar a que tomes tu mano derecha y llévala al corazón físico, al físico, simplemente al físico, porque el verdadero corazón está en tu mente.
símbolo de reconciliarte con el Señor, como recordar ese pacto de amor entre tú y Jesús. Y vamos a adorar. Nadie va a hablar, porque hay cosas que nadie tiene que escuchar. Solo tu corazón. Así que cualquier momento de dificultad que tú estás viviendo, es el eterno, es el amado de nuestra alma que te está llevando al desierto. Y dice la Escritura, y allí te hablaré a tu corazón. Despedidos esta tarde, agradeciéndoles a todos ustedes por habernos acompañado en este momento, también a todos aquellos que estuvieron conectados durante esta transmisión, bendecimos sus vidas. Mañana domingo también tendremos dos servicios a las 7 de la mañana y a las 10 de la mañana, así que aquellos que no han llamado todavía o que no se han inscrito pueden llamar a los números de la iglesia y colocar allí, apartar su cupo, su silla. Y por favor, algo que le queremos pedir, si usted no puede venir, se le presentó algo, llámenos, que igual no va a pasar nada, no, solamente que necesitamos saber si viene o no, para que ese cupo pueda ser cedido a otra persona que está queriendo, pero como ya todo está lleno, no puede. Entonces, para aquellos que no pueden asistir, por favor, confirmar. No siendo más, iglesia, Shabbat Tov, que tengas un inicio de semana bendecido, que el Padre te llene y te multiplique la obra de tus manos, que aquellos que